Cualito, Nali. Bueno, hoy tenemos una clase larga, larga, larga y cansada, porque tenemos un montonal de temas. ¿Qué temas vamos a ver hoy, estimada Carolina Blanco? No, no es cierto, estás apenas en el saque, apenas entrando. Estimada Sofía Díaz, cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver muchos temas, realmente son muchos, pero vamos a ver generalidades de historia y planeación de los estudios clínicos, que se va a dividir en 4 pasos, que son primero los procesos regulatorios, la parte de la ética en la investigación, luego una parte que a mí me costó trabajo encontrar información, que fue la planeación estratégica de los estudios clínicos, luego clinical trials, y finalmente, ¿por qué es importante registrar los protocolos? Muy bien, muy bien. Y entonces, en lo que va abriendo la canija presentación esta, este, ¿podrías decirme, estimado doctor Jacome, qué fue lo que más te gustó de la parte de la historia de la investigación clínica? Está la historia de los estudios clínicos. ¿Cuál fue la parte que a ti más te llamó la atención? Yo creo que el conjuntar lo que vimos el semestre pasado con ética, o sea, el ya saber de Helsinki, el ya saber de todos estos temas éticos que son parte de la historia, eso fue lo más interesante. O sea, el conjuntar lo del semestre pasado con lo de que estamos viendo hoy fue muy bueno. O sea, no me agarraron en frío, vamos, ya sabía de qué estaban hablando. Buenísimo. Oye, y por ejemplo, David, en positivo de parte de la historia, por ejemplo, tú que más o menos fue lo que leíste acerca de cuándo empezaron los médicos a dejar de creer en los Reyes Magos, o sea, cuándo empezaron los médicos a empezar a hacer investigación y por qué, qué fue lo que a ti te quedó de eso, de esa lectura. Bueno, yo estuve, bueno, revisé lo de los procesos regulatorios, Sí. lo de los estudios básicos, y bueno, algo que no sabía es que cuando empezaron a regular todo esto fue a partir de 1997, en donde, bueno, implica todos los gobiernos de cada país para poder realizar diferentes comités y poder hacer todo este proceso de regulación de las autoridades y que en teoría se supone debe de realizarse en todos los países, pero algo que me encontré fue que en algunos países de Latinoamérica pues no existe como tal estos procesos estrictos, ¿no? Como ellos los mencionan. Y, y como mencionó Jacome, o sea, estas autoridades regulatorias nacionales con los comités de ética de investigación, en conjunto con los ministerios de salud, son los que se van a encargar de someter estos procesos, estos protocolos para poder saber si se pueden aprobar o no, pero va de la mano aplicando todo lo que son los principios de la Declaración de Helsinki, las pautas éticas internacionales para la investigación, el Consejo Internacional para la Armonización y bueno, todo esto de las buenas prácticas de la OMS y de la OPS. Entonces creo que es un proceso y además ellos, bueno, crearon los niveles de madurez donde los dividen del número 1 al número 4, donde cada uno tiene un proceso y esto va a determinar también si aprueban o no la construcción de este proyecto, ¿no? Buenísimo. Vic, ¿y tú, a ti qué te quedó de esta parte? David ya se fue hasta los procesos regulatorios, hasta el 97 se fue, pero tú eres extraordinariamente joven, entonces quizás a ti ya no te tocó esta parte donde los médicos hacían investigación clínica sin aval de los consentimientos, sin aval de los comités de ética, es decir, es más, ni el comité de ética existía. Yo te quiero contar que yo en el hospital en donde estaba, donde yo hice mi internado, no había comité de investigación. O sea, cuando yo estaba joven, hace millones de años, hace por lo menos 1999, todavía los hospitales no tenían comités de investigación bien organizados. La investigación clínica no era, ni siquiera era vista en el horizonte como algo necesario. ¿Tú qué leíste acerca de esta historia de la investigación clínica? Bueno, yo encontré de hecho como la parte jurídica en México.
jurídica. Y bueno, la parte que regula toda la situación de la investigación. Y sí, la primera parte de la Ley General de Salud se publicó en 1984. Entonces, y de ahí se han ido haciendo varias como correcciones a la ley. La última es del 2015. Pero sí, la primera ley que establece, digamos, los comités, que se debe ver un comité de ética, investigación y bioseguridad, es la Ley General de Salud en el 84. Y de ahí establece a la COFEPRIS como el mecanismo regulador para poder autorizar protocolos, y es la COFEPRIS la que tiene la capacidad de darle a los diferentes institutos la autorización para que cada uno tenga un comité. Sácale, entonces tú en el 84 tú todavía ni nacías, ¿no? No, O ya, sea, tenía, bueno, acabo de nacer. entonces, ¿alguien de ustedes les tocó esa época donde la gente hacía investigación a la malagueña? ¿Alguien le tocó estos, donde no había comités de investigación tan claros, donde ibas a los congresos y los proyectos no tenían aval de nadie, o donde los congresos, la estadística, la epidemiología, la metodología no era tomada en cuenta? ¿A alguien le tocó esa época? Bueno, porque aquí Vic nos dice, pues él ya nació ya en la época de la regulación completa, él ya cada vez que recibe un documento, ya está avalado. Jacome, a ti te tocó en la Que, otra época. que yo creo que una cosa es lo que salió en papel y otra cosa es la realidad. Yo hice mi internado en Joco y cuando estaba en Joco me tocó rotar por clínica de Xochimilco, clínica familiar de Xochimilco, que es el centro de salud. Sí. Y ahí estaban haciendo un tema de investigación para la sobrepoblación de perros que existía en ese momento y nunca se pasó por comité de ética. Y lo sé porque me tocó pasar a mano pues mucha información y nunca se pasó por comité de ética. A lo mejor en el 84, como dice Víctor, ya estaba regulado, pero nadie hacía caso. O sea, realmente yo creo que hasta el 2000 empezó como este tema de la cultura de empezar a buscar la regulación, empezar a ver comités de ética o dentro de los mismos hospitales, los comités de investigación que seguramente tienen poco a que están regulándose. Es punto de vista personal. José Antonio, pero ya viste cómo nos están viendo las niñas, o sea, Sofi que acaba de nacer 5 años, Ana dice, pero ¿cómo no hacían investigación? O sea, ¿cómo los residentes, se los juro por mi vida que los residentes hacíamos investigación a la malagueña, empezamos a jalar bases de datos y allí ni sabíamos estadística, ni sabíamos nada, porque bueno, pues la estadística empezó más o menos por los años 68. En el 68 es cuando surge todo este pensamiento de epidemiología clínica, es donde empiezan a surgir como las grandes alianzas entre epidemiólogos y clínicos, ¿no? Pero antes de eso, John Paul ya empezaba a decir que era importantísimo hacer investigación para mejorar la práctica clínica habitual, que no bastaba con que uno sintiera que un medicamento funcionaba, sino que tenía que tener alguna otra cuestión. Y ya después vino toda esta época, de la época de regulación. Entonces, si la historia en investigación clínica fue muy difícil, creo que ustedes que son recién nacidas, y recién nacidos, Víctor, y no, ya no les tocó esta parte de, del, de muchos médicos que inventaban, de muchos médicos que pasaban visita y decían, bueno, pues en mi experiencia funciona así, ¿no? Sino que ya casi todos empezamos a buscar en estudios clínicos o a preguntar quién lo estudió, ¿no? Entonces, no sé si, perdón, David, si a ti te tocó, ya sé que nos platicaste de regulación, pero si a ti te tocó esta etapa donde los médicos hablaban más desde su experiencia que desde esto que nos narra Vic, que ya desde los 80 ya está regulado, que los médicos ya no somos adivinos. Sí, desde luego. Era muy común escuchar eso de la experiencia y sobre todo era un pecado refutarles, ¿no? El conocimiento a Sí. los profesores. Sí, sí, sí. ¿Saben qué era, estimados amigos? Antes de empezar la clase, este, era una época, a mí me tocó que era una época todavía como si fuera
de soldados, ¿no? Entonces, el R2, el R3 mandaba el R2 y lo haces, porque lo digo yo, sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ido cambiando con el tiempo y entonces a mí me tocó una época todavía muy fuerte en donde había pocos estudios clínicos, había poco permeado el mundo de la investigación clínica, el mundo de Bradford Hill, por ejemplo, ¿no? Bradford Hill, ya sé que sé quién, bueno, pues ese era el cuate de la causalidad, cara, ¿no? O sea, eran los criterios de causalidad que ahorita pues, se toman en cuenta prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es nuestra terrible experiencia de los que vivimos en la otra época, y a ustedes ya les tocó esta nueva época, ¿no? ¿No, Caro? Ya les tocó esta época bonita. ¿Cómo te llevas con tus residentes? Ya, los residentes ya están padrísimos, leen un montón. Pues es bastante, o sea, me refiero que sobre todo en Onco es muy, que hagas alusión al nombre del artículo para que sepan incluso cuál es el esquema que se da. O sea, me refiero que es muy fácil que apenas se los dices y lo pueden bajar de internet. O sea, realmente, pues es muchísimo más fácil. Ana, y los comités de investigación, facilísimos, ¿no? O sea, toda la parte regulatoria, ya los residentes se le echan de voladísima, ¿no? Bueno, pues no sé si se le echan facilísimo, pero sí ya te enseñan que si vas a hacer tu tesis o algún proyecto de investigación en la residencia, tienes que someter tu plan a un comité de ética y así vas aprendiendo cómo esto, todo lo que se hace del expediente clínico tiene un proceso regulatorio. Qué genial, qué maravilla. Maravilloso. Creo que entonces esto significa que sí hemos avanzado algo, por lo menos en la investigación. Ya no estamos tan silvestres, ¿no? Como estábamos en nuestra época, estimado José Antonio Jacome y David. Los congresos piden que estén registrados, los artículos piden que estén registrados en clinical trials, ¿no? O sea, si no está registrado en clinical trials, pues simplemente no te lo aceptan o tendrías que publicarlo en algunos otros lados. Y de eso vamos a platicar hoy, ¿no? Entonces, vamos a platicar hoy y entonces aquí voy a empezar con Sophie, que fue la primera que llegó. Ella está en el equipo C. ¿Tequiti significa equipo C? ¿Equipo 1? Sí, ¿O trabajo 1? Marta buscó la palabra y Tequiti es equipo. Equipo, qué padre. Equipo 1. Entonces, el equipo 1, entonces, miren cómo lo pusieron, qué padre. Dice el color de la barra al final del subtema, o sea, esta barra roja, Ajá, justo. indica quién trabajó qué, ¿no? Y entonces, Sí. cuéntanos, estimadísima. ¿Qué creen? No se ve la presentación completa. Creo Bueno, que, cuéntanos en lo que baja la presentación. bueno, ¿Te funciona? sí, está bien. Yo voy a hablar de la planeación estratégica de los estudios clínicos, pero antes de comenzar toda la presentación, añadimos esta diapositiva que es explicando qué es un estudio clínico, antes de cualquier cosa. Entonces, la información de esta diapositiva es de Clinical Trials precisamente y nos dice que un estudio clínico es una investigación en la que se utilizan voluntarios con el fin de ampliar los conocimientos médicos. Y bueno, en la imagen que todavía no se ve, se dividen en dos, los experimentales y los observacionales. Y ahí les pongo como las diferencias entre los experimentales y los observacionales. Los experimentales, que son los ensayos clínicos, en donde se hacen intervenciones específicas según el protocolo de investigación. Y estas intervenciones pueden ser medicamentos, procedimientos o cambios en el comportamiento. Medicamentos, por ejemplo, les damos losartán comparados con placebo, por ejemplo. Procedimientos como lo que hace Víctor de comparar dos técnicas quirúrgicas. O cambios en el comportamiento como simplemente restringir el hábito tabáquico o añadir un tipo de dieta. Y esto puede comparar un nuevo enfoque médico con un estándar ya disponible, con placebo o con ninguna intervención. Y se diferencian de los estudios observacionales justo en la maniobra, en el control de la maniobra. Los estudios observacionales son resultado de evaluar cómo es que ocurre el proceso salud-enfermedad. Y los participantes pueden recibir intervenciones o procedimientos, pero no son asignados específicamente por el investigador.
Y de ahí pues ya nos saltamos varias diapositivas, porque primero viene la parte, en esta presentación viene primero la parte de David y de Marta, y ya después llegamos a lo mío más abajo, Ok, que es perfecto. la Pero planeación estratégica. Vic, entonces podrías hacer un resumen de esto, ¿no? Entonces, podríamos decir que ella plantea aquí parte de lo que vamos a ver durante toda la clase de metodología. La clase de metodología se divide prácticamente en dos tipos de estudios, que este punto de vista es el de clinical trials, pero está por otro lado el punto de vista de Feinstein, que tiene que ver con el diseño arquitectónico. Entonces, en el diseño arquitectónico, ¿en qué se divide los estudios clínicos? En los estudios experimentales y los estudios observacionales. Ok, ese es el punto de vista de clinical trials. O sea, clinical trials dice, bueno, solamente tengo los que yo observo y donde yo hago una experimentación como tal, ¿no? Sin embargo, para Feinstein, estimado David Isles, él hace otro tipo de diseño, el cual le llama diseño arquitectónico. Y entonces divide a los estudios en dos. ¿Te acuerdas? En los estudios de prueba diagnóstica y en los estudios de causalidad, de causa-efecto. Y entonces, este punto, David, tiene mucho que ver con esta división, si es una división real o es una división arbitraria. De verdad, de verdad los estudios son, de verdad nosotros hacemos experimentos, los seres humanos como tal, hacemos experimentos, estimada Caro Blanco. Aquí lo dice, que ellos dicen, ensayos clínicos que estamos haciendo, un experimento con un enfoque como tal. ¿Tú qué opinas? O sea, bueno, sí, hay veces que es un ensayo clínico, o sea, que realmente es algo muy nuevo e innovador que no se ha probado, pero basados en tu justificación, o sea, me refiero que te informas en realidad de que, por ejemplo, no tiene que ser nocivo, de que no vaya a haber ninguna publicación previa en la que alguien ya lo haya hecho y haya resultado que el resultado era fútil, o sea, que no vale la pena ni siquiera hacerlo. O sea, por eso es importante hacerlo de los registros, hasta porque el resultado es negativo para que ya nadie vaya por esa línea de investigación. Claro, porque ese es el resultado del clinical trials, Caro, que publiquen lo que están haciendo, porque hay muchas gentes que les da depresión de valor de P, ¿no? O sea, la depresión del valor de P es que te sale negativo tu resultado y dices, ¡ay, no me salió mi estudio! ¿No? Y en realidad es algo bueno, o sea, es algo decir que no es distinto o que es exactamente igual. Sí, muy bien. Pero, Ana, he estado intentando decir si verdaderamente nosotros, los médicos, experimentamos con los pacientes. Y ahorita que acaba de pasar lo del problema de la vacuna, vino otra vez muchas personas que estaban diciendo, sí, nos están utilizando como ratas de laboratorio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Existe una verdadera división así como esta de ensayos clínicos y estudios observacionales? ¿O en realidad es lo que dice el doctor Feinstein, que, o sea, Feinstein lo que dice es que existe algo que se llama diseño arquitectónico, donde se dividen los estudios en prueba diagnóstica y estudios de pronóstico? No sé si me explico. Sí, pues bueno, o sea, es una realidad que, que hay un cierto experimento, ¿no? O sea, pero no como ratas de laboratorio. Hay como una secuencia, por eso hay estudios fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, no Sí. sé si, Sí o sea, desde mi existe. punto de vista, cuando yo he participado en un protocolo de investigación, Sí es un experimento. Sí le ocurren experimentas con los cosas a los pacientes. pacientes que no estaban contempladas y que tú te sacas mucho de onda, la verdad, pero pues son cosas que sí se vieron en el estudio fase 2 o en el fase 1, entonces eso lo tiene que saber el paciente antes de firmar el consentimiento. Ok, muy bien. ¿No? Entonces, tú estás a favor del mundo del clinical trials, en donde hablan sobre estos ensayos clínicos donde sí se está experimentando. Eh, Cuando estamos hablando del diseño arquitectónico de Feinstein, sí saben que sí, por supuesto que lo saben, ¿no? Que ya lo hemos visto, lo vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces se dividía en estado basal, maniobra y desenlace, en donde teníamos estos estudios que son estudios de causalidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Sí? Y entonces, vean ustedes que
para Feinstein no hay una diferencia entre los estudios de causalidad, si es un ensayo clínico o si es en realidad o un estudio observacional. No existen diferencias, porque los dos tienen la misma idea. Es decir, por un lado, en los estudios observacionales, el paciente es el que decide a qué maniobra se lleva a cabo. Y cuando es el experimento, es el médico el que decide a qué maniobra se le asigna. ¿Se entiende esto, estimada Marta? Sí, o sea que realmente siempre va a haber un estado basal, una maniobra y un desenlace, sin importar si lo estás observando prospectivo, retrospectivo, o sea, no lo divide tanto como este clásico que de ensayo clínico y observacional, sino que siempre vas a tener que identificar una maniobra. Exacto, y entonces, pero en el ensayo clínico, ¿qué pasa? En el ensayo clínico, ¿por qué dice Feinstein que es un estudio observacional? La razón por la cual se declara que esto es observacional, porque en la mayoría de los estudios, estas maniobras son cegadas al investigador. El investigador actúa como alguien que está observando el fenómeno. Se hacen ciegos, se ponen en sobres. ¿Siana? No, tú sabes mucho de esto de regulación. Entonces el médico en realidad no sabe. El médico no sabe qué está pasando con el paciente. Bueno, no es que no sepa qué está pasando con el paciente, pero no sabe a cuál está asignado. Entonces, esto constituye que los estudios puedan ser considerados como estudios que son más bien observacionales, donde el médico está observando qué es lo que pasa de manera no sesgada. ¿Por qué? Porque si el médico ve qué es lo que está pasando al respecto, ¿no? Puede ser que sesgue todas sus observaciones, ¿no? Aquí tendría que ver si cuál es el resultado en una tabla de 2x2, ¿no? Entonces, este sería como el diseño habitual, ya sea para un tratamiento como para otro. No sé si dejé claro el término, José Antonio, de cómo un estudio experimental, como lo ponen el clinical trials, contra lo que pone el doctor Feinstein, en donde solamente habla de causalidad o habla de estudios de proceso, que son los únicos que son distintos. Sí, queda claro. ¿Sí? Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión ahora después de esta explicación? Que tendrían que ser complemento, tanto lo del Dr. Feinstein como lo de Clinical Trials. Okay. La ventaja con Clinical Trials es que podemos revisar, como bien comentaban, los ensayos anteriores o las publicaciones anteriores y no repetir lo mismo o utilizar estos ensayos anteriores para fortalecer tu proyecto. Y obviamente queda registrado tanto trabajos como tablas. Y en cambio con el tema, más bien tendría que ser complemento con el Dr. Feinstein, porque él solamente te describe lo que estás haciendo, pero no hay un registro de esto. Entonces, sí, al final, sí. A lo mejor uno es metodología y el otro es una base de datos mundial a donde tienes el acceso a todo lo que se está haciendo sobre lo que a ti te interese. Sí, lo que pasa es que tomamos, Antonio Jacome, lo que tomamos es la definición de qué es un estudio clínico. La definición que toman el grupo de Clinical Trials, no la plataforma, no para qué es útil Clinical Trials, sino este pensamiento de que existen dos grupos de ensayos clínicos contra estudios observacionales. Esta división es la que se ha argumentado desde los 60s, ¿no? En donde no, los pacientes no pueden ser productos de investigación, sino deben de tener un beneficio. Es a lo que me refería, que es un complemento uno del otro. No podemos decir que no revisemos la plataforma porque es parte de. Sin embargo, es un beneficio el tener esta plataforma con estos criterios, es un beneficio tanto para el investigador, para el médico y para el paciente, porque el paciente también tiene como este acceso. Entonces, a eso es a lo que me refería como en complemento. Una cosa es la definición como teórica y la otra es ya la práctica que lo estás llevando a la práctica, perdón. Buenísimo. A eso me refería. Ok, buenísimo.
Y entonces después tenemos aquí estos procesos regulatorios básicos de los estudios. Ya vi que tienes un montonal de diapositivas, estimado Azul, estimado David Islas. Nada más cuéntanos que, obviamente no podemos leerla una por una, pero cuéntanos qué es lo que tú destacarías más de los procesos regulatorios básicos de los estudios clínicos. Digamos que si pudieras hacer un pequeño resumito de estas diapositivas que hiciste, ¿qué es lo que nos dirías? ¿Cuál sería la que tú destacas? David Islas. Bueno, David Perdón, Islas no ya está. escucho. ¿Ah, sí? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, perdón. Partiendo de la importancia de que debe existir las autoridades regulatorias nacionales en cada país, como mencioné anteriormente, yo creo que lo que podría destacar son los indicadores clave de la capacidad de supervisión regulatoria de los ensayos clínicos. Los responsables son las autoridades regulatorias nacionales y bueno, comentan 3 puntos importantes que son cuando se propone la aprobación del proyecto, cuando se les hace el seguimiento y cuando forman parte de los resultados presentados para solicitar la autorización, eh, ya sea para utilizarlo, la comercialización o incluso como en este caso de la pandemia para circunstancias de emergencia. Esos son como los indicadores clave para poderlos realizar. Y Perfecto. Entonces, ¿y esto cómo lo adaptas tú a tu práctica clínica? O sea, por ejemplo, tú eres neurólogo y entonces a mí a veces me parece que este tipo de indicadores y que sucede muy bien para los ensayos clínicos de la industria farmacéutica, de repente no permean para la clínica. ¿Tú qué opinas? O sea, esas 3 etapas de cuando se propone su aprobación, el seguimiento que se les hace, que tiene que ver con monitoreo externo, y de eso nos podría hablar muchísimo Ana, ¿no? Ana, tú estás muy metida en eso, ¿no? En proyectos regulados por la industria, ¿no? No, bueno, no muy metida, o sea, porque he participado en varios como subinvestigadora, pero sé que todo eso está muy regulado, se hacen monitoreos regularmente, todo eso pues sí tiene implicaciones pues, legales. ¿Y qué tan lejos está de esto, David, del monitoreo, de las regulaciones internacionales, de las regulaciones nacionales, de someterlo a COFEPRIS, de reforzar los resultados para poder llevarlos a cabo con la clínica, con tu práctica clínica, con tus estudios clínicos? ¿Qué tan lejos está o ¿Cómo? qué tan cerca? No entendí bueno, no escuché completa la pregunta, perdón, se cortó. Ah, sí, estoy intentando hacer el link entre estas partes regulatorias que quedan muy claras para la industria farmacéutica, pero que quizás no queden tan claras para la clínica. ¿Me explicó, David? sí, bueno, no sé si poniendo el ejemplo, por ejemplo, del cannabidiol, eh, que, se, que se propuso utilizarlo para la epilepsia refractaria y que lo sometieron a la COFEPRIS para la autorización específica de un paciente y que fue como se empezó a utilizar en México. Sin embargo, solo era de un paciente para que se utilizara en México y a partir de ahí empezaron como este proceso de regulación ante COFEPRIS, lo autorizaron como uso de emergencia y actualmente ya se utiliza en México en diferentes pacientes para cierto tipo de epilepsia refractaria. Sin embargo, el problema que tenemos en México es que el cannabidiol se está preparando de forma muy artesanal y existen muchas presentaciones donde no se conoce con exactitud el componente y, y en realidad no sabemos ni qué estamos prescribiendo. Sí, sí, claro. Oye, Ricardo, ¿y tú qué opinas? O sea, por ejemplo, este ejemplo del cannabidiol, pero yo quisiera pasar esto a la práctica clínica, a que nos permea a nosotros, a lo que nos llega, a lo que nos toca a nosotros. Todas estas diapositivas que nos presenta el buen David, tienen que hablar de esta regulación, de estas cuestiones regulatorias de ensayos clínicos y de medicamentos y de las IOMS y de las buenas prácticas clínicas, de las buenas prácticas de información, los sometimientos de aprobación. ¿Y tú qué opinas que pasa en tu práctica clínica, estimado Ricardo? Bueno, la verdad yo como radiólogo no, pues
regulación de medicamentos, eso no tenemos, o no lo pero vemos mucho, al de menos sí práctica con los medios clínica. de contraste. Con los medios de contraste sí existe una regulación muy fuerte. Y de hecho se acaba de implementar en México unas nuevas medidas muy estrictas en donde de ocurrir cualquier efecto adverso de los medios de contraste, se tiene ya todo un sistema protocolario de reporte. Incluso por lote se tiene que hasta reportar cuál fue el lote que ocasionó una reacción adversa en un paciente. Pero yo creo que eso sería lo más cercano en mi práctica con respecto a este tipo de regulación. Sofi Díaz, ¿y tú crees que debería de haber diferencia en esta práctica de regulación tan fuerte que se tiene y la práctica de regulación clínica que tendrían que tener sus proyectos de investigación, los proyectos que ustedes tienen? Algo de lo que estaba platicando el doctor Talavera el otro día era de los ensayos clínicos de N=1. Y creo que eso realmente me cambió la perspectiva, porque yo pensaba que si se lleva a cabo dentro del consultorio con un solo paciente, bueno, pues entonces que a lo mejor podíamos ser un poquito más laxos, tal vez por decirlo así, pero al pensar en que cada intervención que llevamos a cabo dentro, aunque sea con un solo paciente, ya es un ensayo clínico, me hace pensar que realmente sí se tendrían que seguir todas estas pautas regulatorias, aunque fuese N=1. Tal vez no como inscribirlo a clinical trials, porque a lo mejor tendríamos ya demasiada información, información que de pronto podría ser innecesaria, o que no fuese relevante para la práctica de los otros, pero sí creo que se debería de tomar en cuenta algunas de las pautas que ya está describiendo David acá, de la aprobación, del seguimiento, de informar los resultados. Y a lo mejor podrían ser una base de datos, no sé, me estoy imaginando una base de datos a nivel local, como a nivel servicio o a nivel del hospital, de campus NTF, campus observatorio, que estuviesen hablando de cuáles son las intervenciones que están llevando a cabo en los pacientes y cuáles son los resultados que se están obteniendo de estas maniobras. Sí, totalmente, totalmente. A mí me parece, Víctor Noriega, que de repente esto parece que está diseñado para la industria farmacéutica y que todo el mundo conoce estos niveles regulatorios a nivel nacional, internacional, no sé qué, COFEPRIS, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a nuestros hospitales, ¿no? Cuando llegamos a nuestros hospitales todo esto se olvida y lo que nos pasa a nosotros, Víctor, y quisiera saber tu experiencia, lo que nos pasa a nosotros en el IMSS es que esto nos lo pasamos por el arco del triunfo. O sea, porque hay muchas tesis de residentes que no se publican. Seguimos con un gran problema de falta de publicación de resultados. Nuevas terapias de tratamiento, como estaba diciendo David, como estaba diciendo Sophie, en donde nadie, o sea, estamos experimentando, pero nadie está dando los resultados, nadie está publicando los resultados, nadie sabe qué están haciendo, qué cosas. No sé si esto te llegue, Víctor, o sea, si esto te haga sentido. Sí, de hecho, bueno, mi práctica clínica yo sí intento hacerlo lo más apegado con la evidencia científica. De hecho, el ABC de alguna forma como que importó el método de tratamiento del metodista Houston, y hay prácticas, se llaman prácticas clínicas. Cada especialidad tiene una práctica, se me fue el nombre específico, pues sí, son prácticas clínicas. Y se supone que hay como boards en el que cuando tú tienes un paciente complejo, pues tienes que someterlo como un board para darle pues el tratamiento de acuerdo a la evidencia científica que hay. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a recomendar cuándo hacer una colonoscopia, pues me estoy basando en la evidencia científica de cada cuándo se tiene que hacer. O si voy a dar cierto tratamiento, ofrecer una cosa u otra, pues está basado en evidencia científica. Pero esa es una ventaja muy importante que tiene la ABC que yo no he encontrado en ningún otro lugar. Entonces, en ese aspecto, pues yo sí creo que ese es el modelo americano, el modelo norteamericano. Así funcionan los hospitales allá y aquí no funcionan así, es la realidad. Anita Valenzuela. A mí sí me tocó un poquito eso, Víctor, y yo creo que no, que es algo que deberíamos implementar más, porque como dice
el doctor Rodolfo, pues no hay, o sea, en la clínica está como viendo si estamos cumpliendo con lo regulatorio o no publicamos las tesis y eso, pero al momento de evaluar pacientes, por lo menos donde yo me formé, sí se hacen sesiones multidisciplinarias para todos los pacientes. Entonces, ahí los debates son en base a los ensayos clínicos o a la evidencia científica, a la fase que sea del estudio, que sea como lo mejor demostrado hasta ese momento para ese paciente, y entonces sí te formas como tratando como de hacer tu práctica clínica en base a eso en esos pacientes complejos, pues, pero pues si no se hace en todos lados, pues sí, yo creo que es lo mínimo, pues, para que las cosas salgan mejor si no estamos como regulados en ese sentido. Ahora, Ana, yo creo que habría que hacer una gran diferencia entre investigación clínica y práctica clínica, ¿no? Entonces sí hay una diferencia, la diferencia de la práctica clínica de estos boards que de repente se forman, o de pasar visita y platicar de los proyectos de investigación, eso está muy bueno. Pero a lo que hablamos en referencia a investigación es si verdaderamente todo lo que estamos investigando, todo lo que se está haciendo, se publica y se somete a tal cosa. Entonces, hay muchas ocasiones en donde, te voy a poner un ejemplo clásico. El ejemplo clásico es la ivermectina o remdesivir. Remdesivir que utilizaron no sé si lo utilizaron en el ABC, pero un médico del ABC que salía en el radio decía que sí utilizaban remdesivir en sus pacientes y que les iba muy bien, ¿no? Era investigación pura. Estaba haciendo investigación con sus pacientes porque no se sabía. Nadie sabía nada de COVID, nadie sabía nada. Ninguno de nosotros sabíamos. Y muchos experimentamos con los pacientes. Les dimos acitromicina, remdesivir, hidroxicloroquina, le recomendamos vitamina C, le recomendamos test. Hicimos un montón de cosas que no había manera de saberse. Y al final del día, eso es experimentación que se publica o no se publica. Quizás él ahorita el doctor debe estar metido en una cueva, porque cada vez que decía que algún medicamento funcionaba, como tocilizumab, remdesivir, los ensayos clínicos mostraban que no funcionaba, ¿no? Pero sí creo yo que hay una diferencia en las regulaciones entre la regulación y la práctica clínica, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde nos faltaría a los clínicos, pues mejorar nuestra capacidad de hacer investigación, mejorar nuestra capacidad de ofrecer regulaciones, de tener monitoreos, etcétera, etcétera. Pero, estimada Caro, ¿por qué someter un proyecto a los comités de investigación? ¿Por qué crees tú, después de todo después de la historia de la Segunda Guerra Mundial, después de oír las regulaciones, clinical trials, el doctor Feinstein, ¿por qué debo de someter un proyecto de investigación? ¿Por qué no lo hago ya? O sea, ¿por qué no mi experiencia? ¿Por qué no? Te quiero del acordeón de la presentación de mi grupo, pero es, o sea, más que nada cómo está formado un comité que evalúa un proyecto de investigación, porque tiene que incluir a gente que incluso ni siquiera sepa del tema, o sea, me refiero que sea en relación simplemente algo de ética, gente que esté, o sea, me refiero que es un grupo multidisciplinario que va a evaluar la seguridad de lo que tú quieres hacer a la población de tu estudio. O sea, yo creo que sí es necesario porque a fin de cuentas hay antecedentes de que se han hecho cosas no muy éticas en ese aspecto, o incluso a lo mejor si tú no hiciste una buena búsqueda, me refiero en relación a la literatura médica, capaz que tu búsqueda, tu ensayo clínico ya está respondido 30 veces y quieres hacer el número 31, o sea, no tendría caso que lo hicieras, porque a fin de cuentas ya te han dicho que pues sí, efectivamente algo es mejor. Entonces, o sea, yo creo que los comités de investigación, o sea, el objetivo está fundamentado más que nada en los que lo deben de integrar, porque son médicos en relación a los expertos en el área, médicos que van a buscar únicamente el bienestar de los pacientes, médicos en los cuales únicamente simplemente van a basarse en relación a, por ejemplo, a la seguridad de lo que tú estés haciendo. Entonces, o sea, me refiero que muchas cabezas siempre van a pensar mejor que uno, y es buscar aquellos pequeños eslabones en los cuales a ti se te haya ido algún error para evitar que haya un daño a algún paciente. Perfecto. Marta, pero ¿por qué? O sea, ya vimos aquí, Caro nos dice, el comité tiene que estar incluidas
personas de la comunidad, personas que sepan de investigación, personas que sepan del tema, pero ¿por qué someter los proyectos por qué someter los proyectos a los comités de investigación? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual tú someterías tu proyecto? ¿Cuáles Pues serían los...? aquí, Sí. aquí yo encontré este artículo que habla mucho acerca de como la importancia que tiene someter los proyectos a comités de investigación. Y pues básicamente habla de estos como 4 puntos, ¿no? Que uno es que promueve la legitimidad de la investigación para la promoción de la salud, o sea, que no es para otro objetivo más que ese, que la autorización ética también viene muy ligado a que también esté metodológicamente bien diseñado tu proyecto de investigación. Entonces, el comité de ética no nada más ve si es ético o no es ético, sino también ve que el diseño sea apropiado y que el método continúe con el método científico. También puede ayudar a identificar que, o sea, tal vez tú como investigador estás como un poco cegado a que todo lo que estás haciendo está súper bien, pero pueden el comité de ética ayudar a identificar si hay algún riesgo dentro de la maniobra que quieres hacer y hacer como sugerencias de cómo disminuir esos riesgos o ayudarte a que disminuyamos esos riesgos. Y otra cosa como importante es que también como investigador, al someter tu proyecto a un comité de ética, muestras como un respeto entre las personas en las que estás investigando de que lo que quieres hacer es correcto y no nada más como dijeron, ¿no? Hace rato que te lo pasas por el arco del triunfo, sino que también respetas a las personas que estás investigando y por eso lo haces pasar por un comité de ética. Ok, oye, ¿y este dilema que nos presentas? Este dilema está padrísimo. Este dilema que Ajá. aquí está verdaderamente increíble. Entonces, Todavía no respondemos, todavía no encuentro a alguien que me responda por qué debo demandar el proyecto. O sea, ¿por qué? Porque en serio, ya vimos de qué está compuesto, ya vimos que es bonito, pero ¿por qué tendría que hacerlo yo en mi práctica clínica habitual? ¿Por qué no tendría que irme a la malagueña? ¿Cuál es esa razón? Y entonces, antes de que se responda eso, antes de que José Antonio Jácome nos diga, primero quiero poner, te voy a quitar la palabra, José Antonio, porque Marta pone este dilema que me encantó. Marta, ¿podrías leernos este dilema? que este dilema habla de que qué hace una revista de publicación si se presenta un trabajo que no está autorizado por un comité de ética. Ahora, ese trabajo no se autorizó por alguna razón y el investigador ya la hizo, ya hizo la investigación y decide querer publicarla, ¿no? Entonces, este dilema se presenta muchas veces para los que publican las revistas. Entonces, el dilema es que si se debe de rechazar porque no fue autorizado por un comité de ética, o que si la información que se obtuvo es suficientemente importante como para poder ameritar su difusión y que de todas formas ya el proyecto ya se hizo, entonces no puedes hacer nada como para prevenir el riesgo y la protección a las personas y demás. Entonces, ¿quieren que pase a la conclusión del dilema? No. Lo que queremos es chutarnos el dilema. Si no sería lectura de tus diapositivas. Lo que queremos es el dilema. Espérame, antes de ti, Sofi, va José Antonio Jácome. José Antonio Jácome, este es un dilema cañoncísimo. Te cuento otra vez los experimentos de los alemanes. Entonces, en los experimentos de los alemanes, ellos descubrieron el cinturón de seguridad. En los de los alemanes descubrieron los mecanismos algunos mecanismos genéticos que hacían desórdenes en pacientes embarazadas. ¿Qué haces con ese conocimiento, José Antonio Jácome? ¿Qué haces con este dilema del médico que se pasa todo por el arco del triunfo y empieza a dar remdesivir al primero que se le ocurre o le manda, dice Ricardo, placas de rayos X para ver severidad de neumonía en pacientes con COVID-19 sin saber, o le manda resonancias magnéticas? ¿Qué haces con este canijo? Yo creo que depende de la época y el tiempo en el que se está viviendo. Hoy, por ejemplo, si alguien hace lo que hicieron los alemanes, obviamente está pues contraindicado, todo el mundo los odiaría más de lo que ya se odia al nazi, por ejemplo. Sin embargo, en su momento estaba aprobado, no había comité de ética, no había como estos comités.
y era parte como de la evolución que se estaba presentando en ese momento. Hoy a lo mejor podemos agradecer que existiera el bocho y que gracias a ellos el bocho pues dio muchos beneficios a mucha gente durante mucho tiempo. Sin embargo, si hoy empezamos a juzgar del pasado, cuando en el pasado no tenían esas regulaciones, pues sí, creo que estaríamos cayendo como en un error. Lo que sí hoy se vale es que sabemos que existe un comité de ética, que existe un comité de investigación que tiene que regular. O sea, al final del día, lo que nos ha enseñado la historia es que tenemos que regular todo lo que hacemos. Y esta regulación tiene que ser por expertos, y como decía Caro. Ese sería como un punto. El dos, el que se tenga que meter a comité de ética o no. Si mal no recuerdo, hay todo un comité de revistas médicas a donde ya definieron que si no está regulado, si no pasó por un comité de ética, no te van a publicar. Si no está en esta plataforma, tampoco te van a publicar. Entonces eso, la historia ha permitido que se vayan regulando como todas estas cosas, y hoy en día sí tendríamos que cumplir con estas regulaciones. Farmacovigilancia, el seguimiento de los pacientes, el beneficio que va a tener el paciente con este estudio que se está haciendo. Entonces, sí creo que esa sería la razón de publicar o que se presente un comité de ética. Una, para poder hacer el estudio y no dañar al paciente, y dos, para que te permitan publicarlo o presentarlo en cualquier congreso. Si no, tu publicación... O sea, tú de lo nada va a servir. rechazarías. Un proyecto que no está avalado con los comités de investigación, tú lo rechazarías, ¿no? Está bien, está bueno. La sociedad lo rechazaría, no Aquí solo el dilema es si autorizas o no lo autorizas. El dilema No. es, se presenta un trabajo sin autorización, ¿lo publicas o no lo publicas? No lo publica. No lo Aquí publica. tengo dos manos levantadas. Tenía primero a Sofi, pero pero tenemos aquí a dos manitas levantadas. Ricardo. Ricardo García. ¿No estabas con la mano levantada? Perdón, ya. Que si, o sea, el punto es que si es una información muy valiosa y no está avalada por un comité de ética, esa información ahí está. O sea, no deja de existir la información que se haya recabado, y el dilema es qué hacer con esa información, ¿no? Me imagino que ese es el punto que está preguntando. Sí, ese es el punto, Pero, ese es el punto de Marta, ¿no? Martita. Digo, no sé cómo procede eso ahorita. Lo que sé que se hizo es, por ejemplo, que se empezó a hacer más bien es que con esos descubrimientos alemanes se les empezó a quitar el mérito al investigador alemán. O sea, que quitaron, por ejemplo, la enfermedad de Reiter, ya no se dice así, ya se dice de otra forma. O sea, quitaron las personas detrás de la investigación, pero la información ahí está. No sé cómo procedería en este momento si se obtiene una información muy ¿Tú querías valiosa. con un residente? ¿Tú querías con un residente que se saltó todas las trancas, hizo el estudio, recolectó los datos sin haber sometido al comité de ética, ya estaba ahí, ya lo tenía todo, y de repente todo el mundo sabía que ese cuate ya había recolectado los datos? O sea, todos sabían que, y que nada más, y además de todo, lo decía en público. Decía, no, pues ya no me estoy esperando a que me den al comité de ética para que entonces, pues para ya graduarme, porque me lo están pidiendo como de lo que viene siendo de trámite. Así dicen, así, bueno, así son mis cuates, ¿no? Acá, allá somos frescos, así, güey, o sea, nada más me falta lo que viene siendo, ¿no? El comité, güey, o sea, güey, no me lo ha aprobado, cabrón, o sea, no mames, o sea, lo tuve que hacer Entonces, es unos más ABC. cambios, cálculo, tamaño de muestra, o sea, creyeron que no funcionaba, ¿qué opinas tú? ¿Qué harías tú con ese residente? Tucu. Digo, no sé, en ese escenario, que es un escenario obviamente mucho menos peligroso de lo que estábamos hablando de los nazis, pero en ese escenario me imagino que se puede replantear el proyecto al comité de ética y volver a enviarlo tal vez de una mejor forma. Que ¿Lo sí se graduarías pudiera... o no lo graduarías? Este cuate se saltó todas las trancas. No, pues está completamente erróneo eso. Se saltó todas las trancas, ya tiene la tesis y nada más está esperando que le den la aprobación del comité de investigación. Anita. Envió con mi superior. ¿Tú qué harías, Ricardo? Entonces, ese proyecto no se podría, no debería seguir, pues, si no tiene la aprobación. Pero todos lo sabían, o sea, en el hospital todos sabían que eso pasaba.
o sea, sus tutores lo sabían, o sea, ahí está Jacome atacado en la risa, Marta también, o sea, a todos nos ha pasado que tenemos un cuate que es así, David Islas, sí. Pues sí, definitivamente esto, y sigue sucediendo, pero entonces viene el punto de las autoridades regulatorias. Si estamos hablando de que lo que comenté en un inicio, que en Latinoamérica no tenemos como esa solidez en este tipo de comités, si a nivel hospital o el hospital donde se encuentra el residente no tiene como este soporte y él hizo esta situación a sabiendas de las autoridades locales, híjole, pues sí está complicado porque entonces, ¿quién va a ser la autoridad que va a regular esto, que va a tomar la decisión de sí o no publicarlo? Y yo creo que partiendo de O ese publicar punto, la tesis, ¿no? O sea, aquí el exacto, tema es que no lo voy a, no, ya no estamos hablando de la publicación, sino estamos hablando de la tesis de una persona que se está formando, de un residente. Tucu, tucu, tucu. ¿Tú qué harías? Ay, Anita, ya, lo que tú digas ya va a ser. ¿Qué haces con ese residente? ¿Lo cuelgas de los, no? Le sacas el corazón y lo ofreces como No, Xochimilque. lo que dice David es cierto, esto sigue pasando, ¿no? Y estamos, pero bien mal formados, la verdad. O sea, esta ausencia de enseñanza o de la cultura de los comités desde nuestras formaciones, estábamos en ceros. Es una pena, la verdad, porque esto seguramente nos pasó a todos en la residencia y lo seguiremos viendo, ¿no? Con el pasar de los años, que ya tienes tus 100 pacientes, tu base, ya la estás así, ya estás trabajando, ¿no? En el CPS y no has tenido la aprobación del comité de ética todavía. Y entonces ya después te dice tu tutor, oye, ¿dónde está la aprobación? O sea, eso debería haber sido lo primero que se debería haber hecho y desde ahí nos están enseñando mal los que están arriba de nosotros, la verdad, y eso no nos debería de pasar a nosotros para cuando estén otros abajo, que podamos nosotros transmitirles ese tipo de enseñanza, porque o sea, no va a impactar un análisis de base de datos, como dice Ricardo, no le vamos a hacer daño a nadie si estamos revisando expedientes, ¿no? Por así decirlo, pero si estamos hablando de ensayos clínicos donde se hacen intervenciones en estudios fase 3, donde ya sabemos que por lo menos los medicamentos oncológicos son dañinos, pues sí tiene que haber transparencia y seguridad del paciente y eso se tiene que someter a los comités antes de que tú hagas algo. Totalmente de acuerdo, porque muchas de las ocasiones fingimos demencia, ¿eh? O sea, fingimos demencia al decir, fue un estudio prospectivo porque en el servicio se hace y en el servicio se asignan a unos pacientes, voy a poner el ejemplo de Víctor, ¿no? A unos pacientes endoscopía y a otros pacientes abierto y uno por la paroscopía y cada quien hace lo que se le pega a su regalada gana y tú dices, no, yo voy a revisar los expedientes. Cuando tú estuviste ahí en medio, cuando tú estabas recolectando a los pacientes en forma habitual, ¿no? A mí me pasó con algunos de los proyectos que hacíamos en neonatos, ¿no? Entonces, en neonatos, les tengo que confesar una cosa. En neonatos nosotros hacíamos exsanguíneo de transfusión cuando subía mucho a las bilirrubinas, porque no teníamos ni idea de nada. No teníamos ni absoluta idea y en el libro venía que había que hacer exsanguíneo transfusión. Hasta que alguien vino y dijo, ¿y si no se las hacemos y hacemos cambios? Y ahí experimentábamos. Qué confesión tan horrible, porque a la hora de hacer el estudio retrospectivo, entonces se descubrió que la exsanguíneo transfusión ocasionaba más muertes y no se publicó. Entonces, ¿y por qué no se publicó? Porque cuando lo sometimos al comité de investigación, el comité de investigación dijo, bueno, ¿y en qué estaban pensando cuando hacían las exsanguíneos? Y lo que nosotros dijimos fue, pues es que es lo que se hacía habitualmente. Oye, pero hay evidencia de que no se debía de haber usado. Bueno, sí, pero no fue hasta que hicimos el protocolo y lo sometimos a no sé qué cuando lo descubrimos, ¿no? Y entonces, la verdad es que sí es un dilema. Yo creo que sí es un dilema qué hacer con esta información, ¿no? Pero, ay, Marta, esto me encantó. Esto me voló la mente. Cuéntanos. Entonces, lo primero que tenemos que como definir es si lo que se está haciendo es investigación, ¿no? Entonces, aquí platica un poco el artículo de varias cosas de qué es una investigación y pues una investigación es cualquier intervención que se hace para generar conocimiento y entendimiento o para entender o entrenar a investigadores, perdón.
Después, ¿qué intervenciones clasificamos como no investigación, en donde no tendríamos que pedir el consentimiento informado o pedir como la autorización del comité de ética? Son dos, que son como las auditorías y las actividades para mejorar la calidad en la atención o la calidad de la atención otorgada. Entonces, estas dos, aunque entran en una raya muy fina dentro de qué es investigación y qué no es investigación, pero no la podrían clasificar como investigación porque las auditorías las compara contra un estándar y las actividades de mejora en calidad nada más son como monitoreos o de calidad en el servicio que se está otorgando. Y si el estudio sí se considera ser de investigación, entonces esta última pregunta es justo eso, ¿no? Lo que estábamos discutiendo antes. Si no se obtuvo autorización ética, entonces, ¿qué debe de hacer el editor de la revista, no? Entonces, en tanto las auditorías como las actividades de mejora de calidad sí se pueden publicar en revistas porque obviamente son conocimientos que se deben de compartir, pero no necesariamente tienen que tener la autorización. Buenísimo. Ahora, esta cosa me tocó, esto me tocó porque dices, bueno, ustedes que están haciendo la maestría, que se están formando como investigadores, bueno, ustedes todos sus proyectos tienen que ser pasados por los comités de investigación, todos, ¿no? Porque están en su formación. Ustedes estarían en el número 1, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hacemos análisis de otros datos o análisis de lo que está pasando en el servicio? Y eso no requiere nada. Eso no requiere autorización de los comités de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que para los residentes tendríamos que decirnos si queremos entrenarlos como investigadores clínicos o cuál es la razón para la cual queremos hacer ya no sé ni qué estoy diciendo. Lo que estoy intentando decirles es que deberíamos de utilizar cada vez más los datos de las auditorías, los días de estancia hospitalaria, las maniobras que se están haciendo, qué tan efectivos somos con alguno u otro tratamiento. Y entonces, eso es lo que yo les quiero decir. O sea, cómo podemos utilizar datos perfectamente cegados que pudiéramos utilizarlos para graduar a los residentes y para poder hacerlos. Porque eso quizás podemos hacer minería de datos, pero no necesariamente se trata de una investigación que requiera de un comité de investigación. ¿Por qué? Porque los comités de investigación de repente tienen tanto trabajo que puede ser que se tarden mucho en dar esos resultados, ¿no? Y entonces, en ese sentido, viene esta diapositiva de las objeciones, que ya le quiero dar la palabra a otra persona. Entonces, Ricardo García, entonces, seguimos en esta pregunta. ¿Por qué se debe de someter a través de requerimientos burocráticos las investigaciones a los comités de ética? Pues, Ricardo, y tú, yo creo que a ti te puede muchísimo. Como tú dices, eres radiólogo y de repente tú dices, ay, pues yo nada más voy a analizar las imágenes, ni siquiera le voy a hacer daño a los pacientes, no va a pasar nada. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de por qué se debe hacer todo el trabajo? Bueno, pues es parte, justo lo que dice la diapositiva y también es parte de lo que dijo Caro, que lo que una persona considere como ético, correcto o apropiado, no quiere decir que lo sea para la sociedad. Y justo lo que es un comité es un conglomerado de individuos de esa sociedad que tienen un mayor conocimiento o un conocimiento distinto, y entre ellos van a poder decidir mucho mejor lo que una persona pueda pensar o no como algo correcto. Buenísimo. Yo creo que la razón por la cual sometemos es porque lo que yo veo no necesariamente es lo bueno, ¿no? Tengo que decirle a los demás que le echen un ojito, ¿no? Entonces, tú dices, yo lo hago con las mejores intenciones, yo creo que está bien, y se lo das al comité para decir, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Entonces, pues sí parece burocrático, pero sí necesitamos a alguien que nos ayude a echarle un ojito externo a todo esto que va pasando, ¿no? Y entonces nos vamos, ahora sí, a esto que habíamos platicado de los aspectos éticos y legales de los estudios, que pues lo expusieron buenísimo, y yo creo que podría estar sintetizado en esta diapositiva, estimada Sofi.
en donde están los distintos códigos y declaraciones y los informes. Eso ya lo vimos con Marce, eso ya lo vieron con Marce. Solamente quisiera que nos dijeras, en términos generales, ¿qué es lo que te toca a ti como residente? Tú estás en la residencia todavía, ¿no, Sofi? No, no voy a hacer residencia. ¿No? Pero, o sea, en la clínica lo que nos toca es conocer de dónde surgieron estos documentos, o sea, tenemos que saber de los juicios de Nuremberg y tenemos que saber qué pasó, qué fue lo que se hizo mal para no repetirlo, ¿no? Esto que dicen de conocer la historia para no volver a cometer los mismos errores y Y ahí, poder perdón que te prevenir. interrumpa, ahí perdón que te interrumpa, Sofi, pero una cosa que decía José Antonio, a los médicos no les perdonaron que no hubiera regulaciones. A los médicos los trataron como delincuentes, porque hicieron experimentos en sujetos, había unas buenas preguntas clínicas, pero los resultados fueron terribles. Y entonces fueron condenados como delitos de guerra, ¿no? Y esos delitos de guerra fue, el paso número uno era porque no tenían consentimiento, Sofi. Perdón que te haya quitado la palabra, nada más quería acotar que sí fueron sentenciados y aunque no hubiera reglamentaciones, sí fueron sentenciados. Sí, creo que eso fue importante, o sea, sí, estábamos en contexto, bueno, estaba el mundo en contexto de guerra y tal vez allí existieron algunos intereses de por medio, algunos intereses políticos de por medio, pero lo que sí cabe la pena mencionar es que hubieron prácticas bastante crueles y que por muy buena que fuera la pregunta de investigación, en cualquier momento de la humanidad la ética ya existía desde ese entonces y ya habían antecedentes a los códigos, al código de Nuremberg, por ejemplo, el código hipocrático. Habían otros códigos, pero habían prácticas que no, en ninguna forma, en ningún momento del mundo podrían ser éticas, como el que se aventaban a personas vivas a agua caliente para ver cómo es que se quemaba la piel. O sea, ahí aunque la pregunta de investigación fuera muy buena, en cualquier momento de la historia se podría reconocer que eso no es correcto. Pero entonces, como lo que nos toca a nosotros ahorita es conocer la historia, conocer estos documentos y qué es a lo que le dan importancia para poder aplicarlo en nuestro día a día. Entonces, justo Marta acomodó aquí esto en orden cronológico. Primero vino el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki es como de un año posterior al Código de Nuremberg. El informe Belmont es mucho más nuevo. Espérame un segundo. Entonces, así como lo dices, solamente que quiero que digas la conclusión que nos debemos de llevar nosotros para nuestros proyectos de investigación. Entonces, la conclusión número uno del Código de Nuremberg, ¿cuál sería? ¿Qué que hay que debemos de hacer hacer con nuestros consentimiento pacientes? informado. Tenemos que pedir consentimientos informados, ¿no? En la Entonces, Declaración de Helsinki, que tenemos que hacer el balance de riesgo-beneficio y que se tiene que pasar todo por comités de ética y comités de investigación. bien. Y en el informe Belmont, los tres principios que son justicia, beneficencia y respeto, y las pautas de Sions, que son algo ya más nacional y que tiene que ver con la compensación de lo que se hace en la investigación. Ok, entonces esto es para nuestros proyectos, ¿no? Esto es algo que tenemos que ver en nuestros proyectos, aunque yo sé que la moral y la ética, que yo sé que la moral es un árbol que da moras y que la ética es personal y que podemos hacer el engaño clásico de que, no, pues no le pedí consentimiento informado porque es retrospectivo, aunque yo sé que era prospectivo, ¿no? Aunque yo sé que yo vi a los pacientes, aunque yo le pude haber hecho el consentimiento informado, solo que el consentimiento informado a veces es muy rudo, a veces es muy difícil el consentimiento informado, estimado Vic, ¿no? O sea, cuando le dices, mire usted, le voy a dar un tratamiento, pero la verdad es que no sé si es mejor o peor, aunque se lo voy a seguir dando, ¿no? Esa parte de los consentimientos hace que los pacientes a veces no quieran entrar. Nos pasó con nuestro ensayo clínico de hidroxicloroquina y acitromicina. Cuando ellos sabían que no había datos, muchos de ellos dijeron, no quiero, ¿no? No sé qué pienses acerca de esto, de esta parte del consentimiento informado. Tu proyecto que está muy difícil, por cierto. Sí, el consentimiento informado debe de cumplir ciertos requisitos
y no porque la investigación sea complicada, pues puede obviarse un punto de consentimiento. Entonces, de hecho yo los puse en el trabajo, son 11 puntos que deben de venir, están descritos en los libros de estadística y pues bueno, independientemente de, pues eso, ¿no? De que sea una investigación complicada, pues eso no exime de que se tenga que mencionar y el paciente debe conocer los riesgos y los beneficios del proyecto. Así es. Entonces, esos son los requerimientos éticos que nos enseñaron, ¿no? Nos enseñaron a pedir consentimiento informado, nos enseñaron a tener un balance de riesgo-beneficio, nos enseñaron a hacer compensaciones por ser partícipes de la investigación, ¿no? Entonces, si están en una parte de la investigación, hay que compensarlos, ¿no? O sea, hay que haber una compensación, ya sea en tratamiento o ya sea en el seguimiento. Para la industria farmacéutica es claro, si hay un evento adverso, ellos se van a hacer cargo el resto de la vida del paciente o lo que dure el evento adverso, ¿no? Y entonces, esto viene en el increíble artículo de Manuel Ezequiel sobre las 7 cosas que hacen éticas a una investigación, que no voy a entrar, pero que es increíble, ¿no? A mí me parece que es sumamente claro esto que ve Manuel Ezequiel, ¿no? En donde te dice cómo tienen que tener estas relaciones, ¿no? Y después ya viene esta cuestión que sería la planeación estratégica del estudio, ¿no? David, esta parte que yo creo que nos deberían de enseñar en el primer año de la residencia, ¿no? Tengo que tener una planeación estratégica de cómo lo voy a hacer, de cuánto voy a gastar, de qué es lo que va a pasar. Cuéntanos un poquito de qué es lo que está pasando con esta planeación estratégica. Bueno, tenemos, una vez que empezamos el proyecto, o sea, en relación a mi proyecto o Sí, en en general. relación a lo que tú hayas aprendido de la planeación estratégica de los estudios. Sé que no te tocó Sí, a ti, bueno, pero me imagino que lo alcanzaste a revisar un poquito. sí, tenemos que tener como, pues, un cronograma para nosotros poder planear a través de todo el proyecto y poder tener el seguimiento de tanto de costos como fechas de entrega y, y y bueno, con esto determinar si nosotros le estamos dando seguimiento a ese cronograma que estamos dándole el seguimiento. Es que no me acuerdo muy bien. Ok, bueno, aquí lo que está diciendo, por ejemplo, aquí lo está hablando en un ensayo clínico. Aquí el ejemplo que ponen es de un ensayo clínico. Entonces, esta roja era esta Sofi Díaz, otra vez, ¿no? Entonces, tú estabas planteando aquí un ensayo clínico para una planeación estratégica. Entonces, en esta planeación estratégica, tú hablabas de un ensayo clínico. Cómo lo voy a aleatorizar, cuál va a ser la secuencia de aleatorización y cómo el protocolo debe tener cada una de esas partes, ¿cierto? ¿No? Pero Caro Blanco, ¿tú qué entendiste por esta parte de la planeación estratégica, sobre todo lo que te lleva a ti, a tu proyecto, o sea, lo que tiene que ver con tu proyecto? Pues ese es yo siento que es como, por ejemplo, o sea, para poner como un ejemplo, en la de los aviones, que es un lineamiento que sigue ciertos pasos para evitar que vayas a cometer algún error y que lo hagas de manera tan sistematizada que en definitiva sea mínimo el riesgo de que vayas a hacer me refiero a cualquier tipo de error, me refiero en la logística, en la muestra, en la ética, en lo que sea, para que el diseño de tu estudio sea correcto y que obviamente te lleve a que te lo aprueben y que el resultado sea válido sin mayor problema. Es decir, tengo que cada uno de los puntos. Aquí Sofi nos ponía la pregunta inicial, después el proceso de aleatorización, quién va a hacer la asignación aleatoria, quién va a hacer la secuencia de aleatorización, quién se va a encargar de ser el responsable de darle el seguimiento. Pero como esto tenemos muchos estudios que son observacionales y que quizás deben de tener estas mismas características, ¿no? Estas mismas características de decir, quién va a ser el encargado de decidir qué va a tomar cualquier cosa o cómo voy a encontrar los expedientes, ¿no? Cómo voy a intentar enmascarar o decir que la información que se quede del expediente es adecuada. Porque muchas de las ocasiones, cuando se trata de expedientes, todo depende del investigador, ¿no? Todo depende del que sacó los datos, ¿no? O sea, hola, buenos días, yo soy el investigador.
yo sé que los datos, yo hice la pregunta de investigación, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues es que ese es un proyecto de yoyos. No sé si me explico en ese aspecto, Ana. ¿Cómo deben de ser muchos? En la planeación no puede ser un solo investigador, sino deben de ser varias personas que estén ahí metidas. Por eso es que el proyecto tiene muchos nombres cuando sale la publicación. Ana. Sí, está cañón que tú hagas todo, ¿no? O sea, bueno, sí, digo, hay quien lo hace y publica su artículo y está él solo. Sí he visto eso, pero pues Y no hay con los duda que residentes pasa, Ana. sí, pero pues sí, siempre hay más gente involucrada y pues se tiene que incluir y cada quien hace mejor su trabajo cuando está más metido en una cosa y luego se integra que cuando quieres abarcar todo. Sí, entonces lo que nos queda a nosotros cuando hablamos de la planeación estratégica del estudio es que debemos de saber qué va a pasar en cada uno de los pasos, qué es lo que tenemos en cada uno de las secciones y quién lo va a hacer y quién lo va a ayudar y la importancia de decir que no voy yo solo, sino que tiene que ser un trabajo en equipo. Por eso es que con los residentes lo que se dice es que un trabajo con residentes podría ser un solo trabajo para 3 o 4 residentes. ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar la calidad de los estudios. Por ejemplo, en el artículo de David, ¿no? Entonces, él va a usar una escala que se llama la escala de Bailey. La escala de Bailey es bien difícil hacerla. Y entonces dice, bueno, es que voy a contratar a alguien para que la haga. Bueno, además de contratar a alguien, vas a tener que decir quién va a evaluar la calidad de lo que ella está haciendo. Y esa calidad de lo que ella está haciendo va a tener que ser registrada o va a tener que ser hecho por duplicado o por triplicado. Entonces, vean ustedes todo lo complejo que hay al respecto de esto. Y entonces, en esto, Sofi, ¿tú qué nos podrías decir, tú que hiciste todas estas diapos tan bonitas? Bueno, a mí me costó trabajo encontrar con respecto a la planeación estratégica de los estudios clínicos. Hice una revisión rápida en varias bases de datos y no encontré algo que fuera propiamente, que llevara ese mismo título. Entonces, bueno, busqué la definición de planeación estratégica así sola y fue justo lo que dijo Caro de los pasos a seguir. Entonces pensaba que a fuerzas tenía que ser pasos a seguir para que se llevara a cabo un estudio clínico. Entonces puse estas diapositivas en donde pongo como los pasos que se tienen que seguir, pero entiendo que esto es para un ensayo clínico y que tal vez en la planeación, tal vez hubiese caído mejor hablar propiamente del cronograma, como decía David, de en qué momento tiene que pasar tu proyecto por el comité de ética, en qué momento empiezas a reclutar pacientes, en qué momento empiezas con esto. Entonces, bueno, a mí me costó trabajo encontrar esta información y me confundió un poco que entre paréntesis venía clinical trials. Entonces busqué en la página de clinical trials y no encontré algo que hablara propiamente de la planeación estratégica. Ya luego, entonces, bueno, dejé eso y me salté a propiamente lo que es clinical trials, que creo que eso era una parte de los objetivos. Claro. Entonces, ¿qué es esto de clinical trials, estimada Marta? Martita, ¿qué es esto de clinical trials? Es una página de internet, ¿no? Ajá, Clinical Trials es una página en internet, pero es es un lugar en donde se registran los protocolos de investigación y la fase en donde está el protocolo de investigación. El Clinical Trials también funciona como una base de datos en donde nosotros podemos buscar distintos protocolos y en qué estado están. O sea, en qué estado conforme a su cronología en la investigación y en algunas ocasiones pues ya vienen, ya que están todos hechos, ¿no? Con sus resultados y demás. Ok. Entonces, Aquí hay una cosa histórica. Por ejemplo, cuando salió el oseltamivir, en la época del COVID, en la época de la influenza, los de Roche, los del laboratorio Roche, decían que su oseltamivir servía y que funcionaba muy bien. Y tardaron un montón de años en dar los resultados. Cuando dieron los resultados, resultó que no servía para nada, ¿no? Pero tardaron como 2 o 3 años. Por eso es que Clinical Trials resultó tan importante. Por eso es que se pide que los ensayos clínicos tengan un cronograma y se sepa cuándo tienen que soltar la información. Porque una vez que lo pones, entonces ya eres susceptible a que te estén pidiendo la información cada determinado tiempo, ¿no? Y entonces te ponen ahí los warnings, ¿no? Entonces te dicen, bueno, este proyecto, el estatus cómo está. Este estudio fue suspendido,
este estudio fue, y aquí tienes que saber por qué fue suspendido, todavía no están reclutando pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, Clinical Trials ofrece a los investigadores y a los médicos una claridad un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, vean cómo apenas es nuevecitito, ¿no? Apenas acaba de ser lanzado en el 2000, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha abierto la puerta a buscar por qué someter los protocolos a reservorios. Y bueno, yo creo que esa respuesta de por qué ofrecerlos a reservorios, yo creo que está muy sencilla, ¿no? O sea, porque yo diría que hay que someterlo porque nos encanta la claridad, ¿no, José Antonio? O sea, hay que someterlos porque hay que ser muy claros, ¿no? Más que claro, yo creo que es las conclusiones de todo lo que hemos platicado el día de hoy. O sea, el someterlo a estos reservorios te permite, tener una regulación, o sea, que alguien te esté regulando además a nivel como nacional, internacional. Dos, el tener como información de todas las investigaciones que están haciendo a nivel mundial, y que te permiten tener, pues, al alcance del internet o de una tecla, como esta información, para justificar, para fortalecer o para declinar en tu proyecto. Entonces, Muy sería bien. Y como... ya viste, Ricardo, muy bien, José Antonio. Ricardo, ya viste cómo era esto que platicábamos, ¿no? O sea, de estas publicaciones tendenciosas, de que solo se publica lo positivo, ¿no? Sí, justo ese primer párrafo que viene en el artículo del British Medical Journal está muy, o sea, siento que la tendencia o la transformación que tuvo la medicina de ser basada en evidencia no iba a ser completa hasta que no se hicieran los reservorios de estudios, porque justo si toda nuestra conducta se basa en evidencia y esa evidencia no es correcta, entonces seguimos en el mismo error de antes, pero en el momento en el que esa evidencia comience a ser correcta, entonces realmente la medicina que practiquemos va a ser mejor, que es, pues es el motivo número uno de los reservorios. No se hicieron, son consecuencia de los errores que se estuvieron cometiendo. No fue que a alguien de repente se le hubiera ocurrido hacer un reservorio para mejorar la medicina. No, fue consecuencia de todos los errores que se estaban cometiendo por Vamos no aprendiendo. publicar cosas mal, etcétera. Totalmente, vamos aprendiendo de a poquito, ¿no? Vamos muy despacio. Y aquí la primera pregunta es, maldita sea, nosotros no tenemos ningún reservorio, ¿no? Pues, Aquí en México no hay reservorios. Tenemos que utilizar los reservorios de Cochrane, los reservorios de otros lugares. Y aquí hacemos un montón de tesis y no tenemos reservorios y no podemos preguntarnos por qué nos están publicando, ¿no? justo, o sea, de lo último de lo que publica la OMS y de la Panamericana en las últimas diapositivas, ellos mismos ponen la página de COFEPRIS de registro de ensayos clínicos, que, o sea, ponen todos los países del continente americano y ponen que México tiene esa página para registrar los ensayos clínicos y los ensayos clínicos que nosotros registremos en la COFEPRIS se van directo a al internacional que se llama, ¿cómo se llamaba? Se llama ICTRP, que esa es la plataforma internacional de registro de ensayos clínicos. Entonces, si se registra algo en la plataforma mexicana, que es el RENECOFEPRIS, supuestamente se va hacia esa plataforma internacional que es la ICTRP. Buenísimo. Oye, ¿y cuáles serían los principales prejuicios de no hacerlo, estimada Sofi? También es como esto que hemos venido platicando, de que si no se exponen los resultados, entonces se puede estar cayendo como en un bucle de repetición de lo mismo. Pueden llevarse malas prácticas por parte de quien patrocina, como dice acá en esta diapositiva, y puede darse autorías incorrectas, injustificadas, y se pueden dar asociaciones no justificadas, como la que usted nos acaba de mencionar de los Celtamivir. Buenísimo. Y aquí está lo que decías, estimado Ricardo, lo de ICTRP. Sí. Justo lo que estabas diciendo, ¿no? De cómo va aquí a la COFEPRIS. O sea, si uno hace su registro en la COFEPRIS, que te vale una lana. O sea, vale 8,000 pesos someter tu proyecto. Entonces, ¿no? Entonces, nuevamente esto parece ser que es más guiado por la industria farmacéutica que para los estudios clínicos, ¿no? Entonces, yo insisto que
que ya va avanzando para los ensayos clínicos, pero creo yo que aún nos está faltando para protocolos que no sean de la industria farmacéutica, ¿no? Muy bien. Ay, qué clase tan ruda estuvo, 8:30. Muy bien. ¿Quién quisiera dar las palabras finales antes de irnos? ¿Quién quisiera hacer un pequeño resumen? Víctor, ¿tú quisieras un resumito de lo que vimos hoy? Sí, yo creo que la clase de hoy sirve para, pues, como plantear los antecedentes históricos de qué ha pasado con la investigación pues, sobre todo en el siglo XX, aprender de los errores que se han cometido y poder hacer una investigación más ética y más guiada que beneficie a los pacientes y que proteja sus derechos. Yo creo que ese es como el objetivo de la clase. Buenísimo. Yo también creo que esa parte es de abrir los ojos y decir, antes de hablar de metodología y de todo lo demás, tenemos que decir que el paciente es el centro de nuestras investigaciones y que tenemos que pensar en el beneficio del paciente, si no directamente de ese paciente, sí a los demás. Pero no podemos meter al agua fría, aventar al agua fría a alguien solo para saber cuánto tiempo dura, ¿no? Como eran los estudios de los alemanes, ¿no? Y la otra cosa es cómo cómo hemos estado progresando. A mí me encantó esto, lo que decía Ricardo. Ricardo dice, bueno, lo que hacemos es que estamos progresando, estamos aprendiendo y solucionando, aprendiendo y solucionando. Entonces, no está mal. Yo creo que es el proceso de aprendizaje. ¿Qué otra cosa podrías concluir, David? Bueno, también justo lo de la importancia del por qué someter estos proyectos a los comités de investigación. Creo que nos ha dejado muy claro los puntos que se comentaron de uno de los 7 aspectos éticos de Manuel Ezequiel, que creo que es una parte importante. Y también el conocer, bueno, el código de Nuremberg, la declaración de Helsinki, o sea, toda la historia que hemos tenido. Y con esto, bueno, creo que nos es de mucha utilidad para poder aterrizar nuestros proyectos de investigación para el beneficio del paciente. Buenísimo. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos, ¿no? Aquí voy a dejar de grabar. Entonces, muchas gracias por todas sus observaciones. Estuvieron buenísimas sus tareas. Qué barbaridad, extensísimas, muy difíciles para dar una clase de 1 hora y media, porque están muy interesantes con muchos temas. Pero bueno, aquí le dejamos y vamos a ponernos de acuerdo con la tarea para la próxima vez, ¿sale?